digamos, vamos a hacer ejercicio bastante complicado y lo vamos a aplicar este método incluso en la clase que viene para resolver mecanismos, es decir, cosas que se mueven, pero que en un determinado momento ejercen, por ejemplo, una fuerza en forma estática, puede ser una prensa o una pinza, ese tipo de cuestiones que, si bien tienen la posibilidad de una movilidad, actúan sobre un elemento interno o externo que la estabiliza. Entonces eso tiene en sí un grado de libertad y también se puede aplicar el mismo procedimiento que estamos utilizando ahora. ¿Avanzamos una diapo más? Sí. Bien, por ejemplo, esta es una estructura clásica, creo que ustedes la tienen vista, por ejemplo, de mecánica del continuo, que uno la quiere resolver, tiene que resolver las reacciones de vínculo y todo lo demás. Supongo que yo quiero calcular alguna de las barras, la 1, la 2, la 3, o alguna reacción de vínculo. El procedimiento que venimos viendo es que tengo que permitirle a la estructura un movimiento, de manera de que me quede con una gran libertad y pueda hacer un desplazamiento virtual que no rompa, ¿no es cierto?, los vínculos que me quedaron. ¿Hay alguien para entrar? Ok. Entonces, supongamos que yo quiero simplemente calcular, no sé si simplemente, esto es isostático, sí, es isostático, tengo un doble acá, pero acá tengo una violeta, ¿no?, vinculada por abajo. Entonces, digamos, esto es un cuerpo rígido que con estas 3 barras constituye un isostático, y si le agrego estas 2 barras también constituyen, voy ampliando el sistema isostático, ¿no? Ese análisis ustedes de alguna manera ya lo venían haciendo. Ops, ahora no me deja borrar. No se comparte en forma extraña. Y lo que tengo que hacer, si esto podía borrar el dibujo, no me deja. Es, por Profe, ejemplo, perdón. ¿sí? Hay un compañero que quiere entrar, sí. ¿Puede ser? Sí, puede ser, pero no lo estoy viendo. Ahora nos hemos entrado. Supongamos que yo quiero calcular la tensión en esta barra. Entonces, simplemente la elimino. Pero yo tengo que decir que esta barra estaba haciendo una determinada fuerza. Le vamos a llamar F1 y F2. Ya sé que, por supuesto, como es la tensión en una barra, y si no considero el peso de esa barra, F1 me va a quedar igual a menos F2. Esto la guardo, ya sé que eso es así. Pero para saber de qué estoy hablando, le tengo que poner nombres diferentes. Le puedo llamar T1 y T2, como gusten. Y tengo esta carga aplicada acá como una única carga aplicada a la estructura que no es vincular. Entonces, si yo quito esta parte de la estructura, la barra 3, me queda un triángulo isostático junto con el piso, y la parte de la L superior de la estructura puede girar alrededor de este punto libremente. Puedo hacerle pegar toda la vuelta, por ejemplo.
Entonces, una técnica para calcular, por ejemplo, cuánto vale la tensión en la barra 3, es hacerle un giro compatible con el vínculo, es decir, toda la estructura gira alrededor de este punto, podemos hacer un diferencial de θ, y el desplazamiento de la fuerza F1, el dr de F1, va a ser igual a 0, este punto no se mueve. Pero este punto sí, este punto se va a mover, sí, en forma vertical, porque el vector posición de ese punto es horizontal. Ese producto vectorial de dr por dθ me va a dar vertical. Este desplazamiento va a ser igual a dθ por esta distancia que está acá. Vamos a ponerle un nombre, L1. Profe, ¿le hago una consulta? Sí. ¿No sería, el desplazamiento es vertical o es en función del ángulo? Por eso diferencial de θ, pregunto. No, es vertical por lo que veníamos diciendo. ¿Está bien? El punto, lo hago aparte del dibujo, está acá. Cuando hago un diferencial de θ, esto se mueve así perpendicular a la velocidad, a la posición inicial, porque este es un diferencial. No es que yo lo muevo hasta acá y esto hace así y el desplazamiento va en esta dirección. Esto no se produce. O sea, lo que se produce es una variación de la posición imaginaria diferencial. Y ese desplazamiento es perpendicular a la posición desde la rotación. Entonces, es para arriba y es perpendicular a la posición desde el centro de rotación. No se inclina porque ese diferencial de θ es arbitrario y chiquito. Entonces, el desplazamiento es vertical. Del mismo modo, el desplazamiento de la fuerza F, ¿no es cierto? Va a ser, así va a ser el desplazamiento, lo dibujo grande. Pero la componente del desplazamiento en la dirección de la fuerza va a ser simplemente diferencial de θ por una distancia que llamo h, que es la distancia, ¿no es cierto?, de entre la dirección de la fuerza y el punto, ¿no? Estoy dibujando esta h como la distancia entre la dirección de la fuerza y el punto. Entonces, cuando escribo la ecuación de la sumatoria de trabajos virtuales, o la igualdad, digamos, los trabajos virtuales de toda la fuerza, me va a quedar F2 por ese diferencial de θ que yo apliqué arbitrariamente por L1, va a ser igual a la fuerza F, perdón, a la fuerza W, que es mi incógnita, por el diferencial de θ que gira toda la L esta por la distancia h. Siempre sucede, ustedes van a ver, si está bien hecha la ecuación de sumatoria de trabajos virtuales, el desplazamiento arbitrario se tiene que eliminar. Eso es casi una cuestión filosófica, porque el resultado no puede depender de una variación arbitraria introducida en el procedimiento. Entonces me queda que omega va a ser igual a F por L1 sobre H. Y, digamos, calculé F2, digamos, ¿no? F2. Me conviene despejar F2 me va a quedar igual a omega H, corríjame si está mal, sobre L1, y ya calculé cuánto vale esta tensión que está acá y que me dio positiva, lo cual significa que tiene la dirección que yo le había adjudicado, y con esta otra ecuación sé que esta otra es igual y para el otro lado. Ya resolví esta parte que está acá. Lo mismo podría ser para esta otra barra o para esta otra barra o cualquier otra parte de la estructura que yo quisiera investigar. Profe, te hago una consulta, no sé si lo dijiste, pero ese H entonces en este ejemplo valdría D, ¿o no? ¿O es otra forma En de este ejemplo es calcularlo? de... Bien. no, perdón. Sí, 2D, sí, está, porque Claro, está por eso leyendo... es D. Por supuesto, perfecto. Como esto es Bien. 2D, le resto de SH, ¿no es cierto? Como Sí. está como Sí, 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 dato, por eso, pero no estaba este seguro es si era el D. mismo valor. Ujú. Y ahí los signos cuando igualaste, tomaste como que F2 tendría signo contrario al desplazamiento que se daría porque va para arriba y F2 es hacia abajo, en tanto para la carga omega
el signo o el sentido, el ángulo es nulo porque está en el mismo sentido que el desplazamiento. Omega me va a dar positivo y F2 me va a dar Claro, negativo. Cuando por lo eso paso quedaron para el otro igualados. lado, me queda positivo. Sí, Y sí, por entonces eso. me quedó que F2 me es positivo. O sea, Ahí ya, está. digamos, a ojo no hice el producto vectorial, a ojo veo que No, no, por eso. el F2 desplazamiento de tiene un omega, desplazamiento que es contrario al sentido de la fuerza, mientras que omega está en el mismo sentido que el desplazamiento. Por eso es que, claro, bien, para que listo. voy a ver si puedo correr esto que está acá. Sí, perfecto eso. El tipo de análisis hay que hacerlo permanentemente. Yo había quitado esta barra, ¿no es cierto? Para que tengo a Julián Maxi esperando. Ahí le hice entrar, a ver si sigo funcionando. Bueno, yo quité esta barra, entonces todo el resto de la estructura no se altera, excepto la L que puede girar alrededor de este punto. Entonces, este punto de aplicación de la barra de la carga F2 se mueve de acá hasta acá. Este es el desplazamiento para arriba y vale diferencial de tita, ese que yo giré la barra de arriba, por esta distancia, llamémosle L1, por L1. Ese es el desplazamiento este que está acá. Este punto se va a desplazar así, porque el desplazamiento debe ser perpendicular al vector posición desde el centro de rotación. Pero la componente en la dirección de la fuerza, esta componente, que es la que a mí me interesa para hacer el producto, el trabajo, esta componente va a ser igual a diferencial de tita le pongo h para que se vea en el dibujo, esta distancia de acá hasta acá. O sea, la distancia entre la recta de acción de la fuerza y el punto. Acuérdense que la distancia de una recta a un punto es la perpendicular. Entonces me queda esa ecuación que habíamos escrito recién, diferencial de tita por h, positivo, menos, ahora la escribo la ecuación tal cual va, ¿no es cierto? Diferencial de tita por h, positivo, menos F2 por diferencial de tita por L1, igual a 0, que es la ecuación que había escrito hoy, que yo puedo calcular entonces F2, que va a ser igual, acá me falta el omega, omega por h sobre L1. Y ahí tengo F2. Y por supuesto tengo acá la otra componente menos F2. Bueno, una cuestión que aparece siempre, que es conflictiva, no sé por qué. Si yo dibujo así, estoy diciendo que estoy traccionando de ese punto. Y acá estoy traccionando del punto de abajo. Lo cual significa que la barra 3 está en tracción. Positivo, no sé con la convención, pero bueno, para mí tracción es positivo, lo pongo así. Quiere decir que yo tengo un punto y tengo una barra y la fuerza que actúa sobre ese punto es esta. Esta fuerza está traccionando de este punto y acá voy a tener otra fuerza que está traccionando para el otro lado. Esto está en tracción. Esta es la convención que vamos a utilizar para ponernos un poco más de acuerdo, ¿no? Bueno, a ver si puedo cambiar. Borrar acá. Cambio de color porque no puedo borrar. Tampoco puedo cambiar de color. En esta misma estructura yo podría eliminar, por ejemplo, este vínculo doble, transformarlo en un vínculo simple. Si lo transformo en un vínculo simple, acá voy a tener que poner una carga H. No, ya usamos H. R, B, H. Debe ser el punto B. Entonces, toda la estructura cambia, ya no estoy en la misma estructura con el mismo grado de libertad que tenía antes. Ahora toda la estructura tiene otro grado de libertad, que ¿cuál es? A ver si alguien lo puede decir en palabras. No puedo borrar el dibujo. Ay, pasa todo. Si yo quito transformo esta
posición en un apoyo simple, era un doble, ¿qué le pasa a la estructura? ¿Cómo puede moverse? Puede rotar en el otro vínculo. Claro, o sea, si yo saco esta, ¿no es cierto? Voy a tratar de rayar acá, a pesar de que va a quedar todo desprolijo, toda esta parte, inclusive esta otra parte, que forma un triángulo isostático, es decir, toda esta parte de la estructura, en sí constituiría un rígido, puede girar alrededor de este punto, y ¿qué pasa? Este punto vendría para acá, bueno, es 90 grados, o sea que el desplazamiento de este punto sería así, y este punto se iría para allá. De manera que permanecía constante la longitud de la barra. ¿Por qué para allá? Y porque yo lo transformé en un vínculo doble de desplazamiento horizontal. Es cierto, se despatarraría para allá, y yo tendría que poder calcular este desplazamiento en función de un giro que hay por acá. Ese giro, perdón que no puedo cambiar de color ahora porque no me responde, pero este giro podría ser diferencial θ 2. Y bueno, es fácil de calcular esto porque este desplazamiento igual al de la escalera que hicimos hoy. ¿Cuánto vale esto? Yo puedo calcular este desplazamiento en función de θ 2 y puedo calcular cuánto se mueve la carga W en función de θ 2. ¿Cuánto se mueve cuánto es el desplazamiento ahora? Fíjense, está rotando acá la estructura y este punto se mueve para la izquierda. ¿Cuánto vale esto? Eso va a valer diferencial θ 2 por 2D. ¿Y esto cuánto se despatarra hacia la izquierda? ¿Cuánto se desplaza a la izquierda? Bueno, lo que tengo que calcular es cuánto es esta distancia y hacer el diferencial total, igual como habíamos hecho hoy en la escalera. Es decir, esta distancia U, la puedo escribir como que es igual a, bueno, pongámosle una longitud LB, 2LB, coseno de 45, y puedo calcular du, que va a ser igual a 2LB seno de 45, diferencial de θ. Bueno, este seno de θ, que es 45, diferencial de θ. Y ahí tengo cuánto es el diferencial de U en función del diferencial de θ. Es decir, cuánto se corre este punto donde tengo aplicado RB. El trabajo de esta fuerza frente a este diferencial de θ que yo lo propuse en esa dirección antihorario, ¿qué va a ser, positivo o negativo? No, ahí hablaron, pero no escuché. ¿Qué decían? No, no sale. Bueno, es negativo, ¿no es cierto? Porque la fuerza apunta hacia la derecha y el desplazamiento hacia la izquierda. Mientras que el trabajo que va a ser W va a ser positivo. Y hago la sumatoria de trabajo, me da 0 y tengo solucionado el problema para una sola de la incógnita. Bueno, vamos redondeando acá. Ya van a hacer alguna aplicación de esto y la clase que viene vamos a resolver algunas cadenas cinemáticas de un grado de libertad, llámese máquinas o mecanismo, aplicar lo mismo. Vamos a ver si podemos trabajar de mejor manera que hoy. Profe. ¿Alguna pregunta? Sí, dale. Solamente se puede eliminar una, ¿no? O sea, una de las vigas serían, de las vigas esas, cuando nosotros hacemos ese trabajo. Claro, lo que se puede, lo que se hace es eliminar uno de los vínculos, ya sea externo o interno. Yo puedo eliminar un vínculo interno de la estructura y resolverlo.
Entonces, ¿por qué uno solo? Porque entonces me queda la estructura que le hizo estática con un grado de libertad y puedo resolver, si tiene un solo grado de libertad, yo puedo resolver todos los desplazamientos en función de una sola variable arbitraria, ya sea un diferencial de θ, un desplazamiento de un determinado punto, pero puedo poner todos los desplazamientos en función de ese único arbitrario adoptado inicialmente, porque el sistema tiene un solo grado de libertad. Si yo quitara 2, ya me queda con un sistema de ecuaciones medio complicado de resolver y no siempre se puede. Entonces la técnica precisamente es esa, yo quito uno y resuelvo ese, ya sea externo o interno. Si yo quito, por ejemplo, una barra, lo que voy a resolver es la tensión de la barra. Si yo quito un vínculo, lo que estoy resolviendo es la reacción de ese vínculo. Pero claro, no puedo quitar un vínculo doble porque tendría 2 incógnitas. Entonces lo que hago, y me quedaría con 2 grados de libertad del sistema, lo que hago es transformar un vínculo doble en uno simple, o quitar un simple, o sacar, por ejemplo, un empotramiento y transformarlo en una articulación. Entonces todo eso implica, ¿no es cierto?, quitar un vínculo, un grado de restricción y permitir que la estructura me quede con un grado de libertad y poder resolver el sistema mediante la técnica que estamos utilizando ahora. ¿Se entiende? Es decir, lo hago de a Perfecto, uno gracias. y lo puedo hacer varias veces. Y ir resolviendo cosas independientes de la estructura. Profe, te hago una consulta. ¿Por qué pusiste que mueves 2 por LB? Porque es la proyección de este LB y este otro LB sobre la horizontal. Entonces me queda 2LB por el coseno del ángulo. Esta distancia es 2LB por el coseno del ángulo. Como no puedo borrar, estoy haciendo... ¿eh? Es el mismo problema que Está bien, teníamos ahí hoy. entendí, ya entendí. Es este pedazo más este pedazo, coseno de este ángulo. Y Ya. esa es la distancia. Si hago diferencial total de la distancia U, me queda menos 2LB seno de 45 diferencial de θ. Usted dirá, bueno, ¿por qué de negativo si se agranda? Bueno, porque este ángulo que está acá en realidad se está achicando, ¿no? Es un problema, digamos, si yo aumento el ángulo, algebraicamente aumento el ángulo, este diferencial de θ sería positivo. Entonces, si aumento el ángulo, esto se viene para acá. Eso es aumentar un ángulo. Yo tengo que poner la flechita en el sentido que aumenta. Como lo puse para este lado, el ángulo en realidad está disminuyendo, o sea, este diferencial de θ sería negativo, entonces se me alarga, ¿no? Es una cuestión geométrica del diferencial de esa función que tengo que analizar con más detalle. Acá lo hice groseramente. Pero está bien, digamos, la longitud es 2LB coseno de θ, y bueno, de acá para allá es negativo, etcétera, ¿no? Hay que tener cuidado para ver para qué lado se corre la estructura, ya sea definido en forma geométrica mediante la función. Más fácil es verlo en forma geométrica para no errarle en estas cosas, y ver la reacción, qué dirección le asigné inicialmente. Si le asigné una dirección de derecha a izquierda, este producto me va a dar negativo, y en la ecuación va a entrar el trabajo negativo, etcétera, ¿no? Por supuesto, después la solución me va a dar positiva porque esa reacción va a tener que estar aguantando en esa dirección. Bien. Bueno, siendo las 7:10, y con los inconvenientes técnicos, vamos a dejar acá y ya pueden ir entrando después en el link de la práctica, donde, bueno, ahí va a estar Hernán y yo también voy a entrar un rato. Empezamos a ver el desarrollo de la práctica. Bueno, gracias por hoy, nos estamos viendo. Chao, profe, nos vemos.